hemos tenido casos de desaparecidos y casos en los que si se han resuelto de alguna manera, por lo menos para la sociedad, no han quedado muy claros, como es el caso de la niña Carla Maciel. Ujú. Sin embargo, en los últimos tiempos, lo que ha estado pasando es, digamos, alarmante y sobre todo por la incapacidad de las autoridades de dar respuesta. Hay algo que a mí me llama poderosamente la atención que sucedió ayer en La Romana. Y es que se dio una situación con una señora que presuntamente intentó llevarse a un niño de una escuela. No sé si ustedes vieron la información. Y la señora fue detenida por el portero de la escuela que supuestamente conocía a los padres del niño, y la señora iba a llevarse al niño conjuntamente con otras personas que tan pronto vieron la acción del portero, que comenzó a llamar gente y la gente se aglomeró, entonces emprendieron la huida en un vehículo. Una situación bastante difícil, cuesta arriba, confusa por demás, que yo creo que las autoridades deben aclarar en ese aspecto. Deben aclarar porque aquí hay mucha situación con características de exaltación. En este caso la gente anda muy álgida y tiene mucha ansiedad con relación a lo que está pasando con el niño Ronald, lo que sucedió con el niño Ronaldi Calderón en Jarabacoa y Manabao, y ahora lo que acaba de suceder con la jovencita, con la niña Brianna Genao Rosario. Esta es la señora que se indica como la autora supuesta de una situación en La Romana, donde esta iba supuestamente a llevarse un niño y no se establece la circunstancia en que este hecho se manejó. Ella fue apresada por la autoridad e inmediatamente pues procedieron a llevarla frente a la fiscalía para que respondiera por los hechos que se le estaban imputando, pero bajo qué circunstancias, qué aconteció aquí. Según dice la información que nosotros estamos manejando, la dama en cuestión, déjame ver aquí, la dama en cuestión acudió al liceo al momento de ser despachados los muchachos. Le echó mano al niño, el niño mostró resistencia, el portero de la escuela conoce a los padres, le marchó inmediatamente, ella quedó al descubierto y quienes la acompañaban se fueron de allí. Eso es la información que se establece con relación a este caso. No podemos precisar qué tanta fidelidad tiene, sí sabemos que está bajo custodia de la autoridad, pero ya tendrán que ofrecer los detalles. La policía o la fiscalía tendrá que ofrecer detalles de qué pasó realmente, porque me parece un hecho muy confuso. Si la ofrece. Sí, bueno, exactamente, si la da, pero como quiera, me parece que es un hecho sumamente confuso y contradictorio lo que acaba de suceder, porque ante tantas circunstancias como las que estamos viendo y la gente anda con ansiedad, con algidez y anda con precaución con relación a los niños, y de que a robarse un muchacho en una escuela, ¿qué razón tiene eso? ¿Cuál es el motivo de eso? ¿Cuál es el motivo? O sea, ¿por qué? O sea, estoy hablando en base a lo que se ha establecido, no estoy diciendo que así haya sido. Pero además ignora la situación imperante en estos momentos, cuando precisamente todos los ojos están puestos sobre casos como ese, o que involucran niños. Aquí tendrán que ofrecer, don Tuto, obligatoriamente una información con relación a esos hechos. Porque no es verdad que aquí de manera oficial se haya establecido que se están robando los muchachos. Siempre, cada cierto tiempo, surge una versión con relación a esto, que se pierden los niños, que en tal barrio se perdió fulanito. Por ejemplo, mira lo que acaba de suceder ahora. 2 personas, 2 jovencitas, fueron declaradas desaparecidas por sus madres. Se hace todo un movimiento a través de las redes sociales. Una de ellas, al otro día fue encontrada en casa de un amiguito. Y la otra que supuestamente se había ido con una persona. Hay una niña de Sabana Perdida que todavía no tenemos información de lo que aconteció, pero que ella conoció 2 elementos a través de la red social Roblox y se fue con ellos en un motor. Se ve en la cámara de seguridad que se va con ellos con una mochilita y se va con elementos en un motor. Uno tigre, uno con uno arete y el otro en pantalones cortos en un motor.
Mira, aquí desde hace algún tiempo ya No, hemos tenido casos de desaparecidos y casos en los que si se han resuelto de alguna manera, por lo menos para la sociedad, no han quedado muy claros, como es el caso de la niña Carla Maciel. Ujú. Y en esa ocasión se habló del tema de la supuesta venta de órganos y demás, de todo lo que se especuló. Como tú bien señalas, eso es algo que aquí no se ha dicho de manera concreta. Sin embargo, en los últimos tiempos, lo que ha estado pasando es, digamos, alarmante y sobre todo por la incapacidad de las autoridades de dar respuesta. Cuando digo incapacidad es porque en los casos que se han ventilado no hemos tenido los resultados que se esperan, que es que quienes desaparecen puedan aparecer y sobre todo eh, vivos, ¿verdad? No, ni de una forma ni de otra, lamentablemente. Y parece ser que tampoco contamos con la expertise o el personal capacitado. Digo, parece ser, no que sea, porque vimos cómo en algunas circunstancias se ha solicitado, que también es válido, la intervención de otros organismos de inteligencia internacionales para reforzar la búsqueda, que eso es válido y se estila, no solamente en la República Dominicana. Ahora, creo que es propicio el momento de lo que se está viviendo para empezar a alertar y que desde las instituciones que velan por la integridad de los niños, niñas y adolescentes y la familia, empezar a crear campañas de educación, de alertas, para que los padres seamos un poco más cautos, estemos más vigilantes, que los colegios privados, las escuelas públicas y privadas activen tal vez mayores protocolos de vigilancia conjuntamente con los padres, porque en lo que se investiga el caso, en lo que se deduce cuáles fueron las causas en las que cada niño ha desaparecido, incluso cada adolescente, adultos, porque hemos visto en los últimos tiempos también mucha denuncia de personas adultas desaparecidas. De hecho, vimos recientemente como una persona que fue reportada desaparecida, resulta que fue atropellada y ese desaprensivo se fue y apareció meses después. Entonces, crear protocolos para que en posibles casos de investigación y de búsqueda se sepa qué hacer y cómo los familiares deben actuar en ese sentido. Y en el caso de los menores, sobre todo, en las escuelas, en las guarderías, en los lugares donde los padres pues dejan a sus hijos y entienden que están seguros y protegidos y se van a trabajar, que se creen mayores protocolos de seguridad a fin de garantizar la integridad de los menores. Preocupante, alarmante de verdad, inexplicable lo que está pasando y crea de alguna manera alarma e incertidumbre a los padres con la situación que se está viviendo. Sí, por aquí hay un tema. Esa participación es muy cierto lo que dice Nadia, porque se tiene que hacer una cultura de prevención con respecto a los niños. Pero yo también entiendo que aquí y en todos los países del mundo, a veces los gobernantes callan información que le pueden ser oportuna a los usuarios, o desmintiendo o aclarando. Miren por qué yo lo digo. No es la primera vez que en República Dominicana llega a la palestra un tema de que si aquí existe o no existe una red de secuestro. Yo no sé, yo no tengo pruebas. Yo no he visto una declaración que lo dé por sentado, ¿verdad, Julio? Sí, no sé si estoy oficialmente equivocado. no No existe, existe, pero sin embargo, no es la primera vez que surge. Y siempre entonces en esa percepción que tiene la población, los políticos, los gestores deben tener en cuenta que es importante para la población tanto saber si existe o no dicha red. Lo digo porque hace tiempo, yo no sé si Julio compartía con nosotros aquí creo que fue Nadia Odontuto que trajo un video de un asalto que se hizo en una torre y eran extranjeros de Venezuela y de Colombia. Y en ese momento se estableció que aquí estaba operando una supuesta red de secuestro que tenían que ver con colombianos y con venezolanos. Eso nunca se confirmó como tal. Ah, sí, miren, si eso existe, eso lo tenemos ya. Pero tampoco se desmintió. Entonces, si aquí en República Dominicana existe o no algún tipo de bandidaje con respecto al secuestro de menores, de personas envejecientes, está bien. Si ustedes lo tienen en la mira,
uno entonces feliz. Pero por lo menos si existe de verdad, denle al ciudadano la información para uno, como dice Nadia, entonces comenzar a activar su protocolo como padre, como hijo de algún envejeciente, como nieto, para uno entonces cuidarse. Y si no existe también, entonces comunicar a la población que no, que eso no es fidedigno, que eso no es verdad, que eso es un rumor de redes sociales, que también puede ser, pero por lo menos a uno, como menciona Nadia, uno tiene entonces las herramientas para poder prever ciertas situaciones. Pero uno se queda en el aire, van 2 menorcitos que han causado... de los últimos. Exactamente, de los últimos, los 2 pequeños, el niño de Jarabacoa, la jovencita Briana de Puerto Plata, y este señor que hasta dijeron que se lo llevaron los extraterrestres. Este señor de 80 y tantos de años. ¿Cómo que se llama, Julio? Tú lo has mencionado mucho. Sí, El viejo Leopold. No, el viejo Lulo. Ese señor, él se había desaparecido en 2 oportunidades. Y en la última oportunidad se lo había llevado Lolo, el viejo Lolo. Ese señor se desapareció. Y punto, y ya. No, apareció el cuerpo. Pero oye, ¿qué fue lo que sucedió? Él tenía un terreno ahí mismo en Jarabacoa, en Manabao, casualmente, donde se perdió el niño. Y él, como era un hombre ya de 90 y tantos años, salía constantemente a ese terreno. Y se perdió en una de esas. Y en una de esas vueltas cayó por un barranco. Y se quedó ahí. Entonces salieron a buscarlo, los matorrales, taparon el cuerpo. Y en medio de la búsqueda del niño Roldán y Calderón, entonces encuentran el cuerpo del viejo. Pero señores, y eso causa una conmoción, naturalmente. Señores, yo no sé si ustedes recuerdan, cuando el caso de Emelín Peguero, mientras se buscaba el cadáver de Emelín Peguero, aparecieron cadáveres como de unas 3 o 4 jovencitas más. Sí, pero mira, independientemente de que aquí opere red de secuestro o no, en todas partes del mundo se cometen delitos de toda índole. No sería una excepción aquí. Claro, ya sí que adquiere el nivel de una red, es un asunto más que preocupante. ¿Y cuáles elementos se dan para que esa red se establezca? Así es, pero el problema es el siguiente. Es que la escuela, en sentido general, que es donde generalmente se pueden ocurrir con mayor frecuencia este tipo de casos, y es al que nos estamos refiriendo en estos momentos, ha dejado de ser un lugar seguro. En parte por descuido de las autoridades, en parte por descuido de los propios padres, porque independientemente de que haya secuestro o no, usted tiene que saber que un niño un niño de 5, 6 años, 7 años, 10 años, ¿cómo sale? Porque puede, salir solo y está expuesto a sufrir un accidente, a sufrir cualquier tipo de percance con el cual él no podría bregar precisamente por su inexperiencia, por su corta edad. O sea, yo lo que creo que aquí hay es que poner en práctica ciertos protocolos que garanticen, por ejemplo, la seguridad. Usted sale un niño de la escuela, usted sabe a quién se lo entrega, no es que él sale. O sea, después, ya cuando es un adolescente, está bien, él sale, él solo. Pero un niño de 6 o 7 años, el que está en la escuela tiene que saber con quién sale. Yo le voy a hacer una pregunta, don Tuto. En las escuelas de este país, ¿tienen monitoreo de cámaras? No, ¿Tienen circuito de vigilancia? En algunas, no en todas. ¿Qué personal de seguridad hay por cierta cantidad de estudiantes dentro del plantel? Más allá que el simple portero, por ejemplo. Sí, pero que eso por lo menos en algunas escuelas eso existía. Porque yo recuerdo cuando yo fui a la escuela, que hace mucho tiempo, no había cámara, pero había mayores controles. Había responsabilidad. Y mayores controles. Que es mejor que la cámara. Claro. Que cámara, porque ¿quién va a buscar a este niño? Exacto. ¿Quién lo recoge? ¿Quién te viene a buscar, mi hijo? ¿A dónde está? Tú llamaste, te dijeron. Inclusive los que se iban en guagua. Yo estudié en el colegio de La Salle, un hermano de La Sallita, él se ponía, ven acá, ¿quién falta alguien? Era con una lista. Con la lista y con el chofer. Sí. Con el chofer, o sea, yo, por ejemplo, que estudié en colegio católico y me iba en el transporte del colegio, era con una lista. A usted lo iban a buscar, usted esperaba en un punto, obvio, siempre con la muchacha de mi casa ahí al lado o mi mamá, no me dejaban sola de que esperando el transporte. Inclusive si usted se iba a y quedar, tenía que firmar esa lista. Y si usted se iba a firmar en la casa de un amiguito, tenía que notificarlo y que alguien confirmara que eso es así. Porque ven acá, fulano, tú no te vas en la guagua.
Ujú. No, Era no, porque yo voy con un amiguito, me viene, no, pero espera, había una investigación, Claro. ¿tú entiendes? Pero lo cierto es que lo que se ha producido es preocupante y sobre todo de que han sido desapariciones donde no hay rastros de ningún tipo de las víctimas y es lo que crea mayor intriga, mayor incertidumbre Ansiedad. y ansiedad sobre todo en este proceso de búsqueda y la falta, la ausencia, el vacío de respuestas en ese sentido. Ojalá que de verdad se tomen las medidas del lugar en todos los sentidos, de manera general, y nosotros prestar un poco más de atención, incluso con nosotros mismos, autocuidarnos, Sí. porque Sí, no porque- sabemos sí, porque uno no está en pago qué en, nos en estamos una atmósfera enfrentando. así. Claro, No, porque no. los que están más expuestos son aquellos que están indefensos. Los que son Así más mismo, vulnerables, claro. pero no Una razón, significa que no estemos todos. nadie está excluido. ¿Qué me de llama la eso. atención de esta información? Oigan bien. Escuela Profesora Ramona E. Cotes Morales en la provincia de La Romana, eso es el municipio de Guaymate. La detenida es identificada como Ginette Adalquiri Quesada Martínez, quien llegó al centro educativo a bordo de un vehículo acompañada de otros individuos, quienes emprendieron la huida al notar que la mujer había sido descubierta. O sea, aquí tenemos que, aquí hay que darle una respuesta a la sociedad que qué pasó aquí. Si fue una confusión, si fue que fueron a buscar ese niño, que el portero no conocía a esa persona. Hay que darle, póngame la persona de nuevo, por favor, en la foto. Porque es una foto pública ya, está circulando a nivel público. Mírela ahí, esa es la dama en cuestión. Y hay otra foto también que yo mandé, creo que son dos. Mírela aquí. Esa Ejecutiva, persona, ¿eh? ejecutiva. Bueno, Se ve Hay así. que ver inclusive si son familiares. exacto, o sea, por eso Porque yo puede hago ser de hincapié. un, Tuto, ¿verdad? Un hago padre hincapié. divorciado. Sí, pero le voy a decir una cosa. Pero O sea, porque se va corriendo. Porque esos elementos supuestamente tan pronto ven que la dama es descubierta, ellos emprenden la huida. Y allí no se armó una desgracia por obra y gracia del mismo Dios, porque la autoridad intervino a tiempo. Porque imagínese usted, se regó en el pedazo, intentaron robarse un niño y tiene la mujer ahí en la escuela presa. Todo el mundo cogió para allá. Hubo una señora que supuestamente hasta un caldero agarró, Padre porque ya usted sabe lo que venía. O sea, y se llenó de gente y comenzó a regarse en toda la comarca de que se están robando los niños y en la escuela se fueron a robar muchachitos. Y por suerte el portero pudo intervenir, que conoce a la familia, y agarró a la mujer, la tienen allí, de que la estaban ahorcando. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que establecer qué sucedió para que no se preste a confusión. Porque imagínese usted, don Tuto, que haya una situación de cierta naturaleza y que en medio de esa confusión le hayan dado de baja a esa señora por la ansiedad que tiene la sociedad. Debemos tener en cuenta también todas las aristas. ¿Qué fue lo que pasó aquí realmente? Sí, ¿y por qué quién era esa señora si había algún nexo? Porque déjame decirte Sí. algo. Aun cuando fuera, vamos a suponer, madre del niño, y se lo lleva sin el consentimiento y no tiene la tutela. La patria potestad. La patria tiene la calificación de secuestro. O sea, ahí hay muchas cosas que hay que aclarar. Ojalá. Obligatoriamente tenemos que aclarar porque la sociedad está muy álgida, tenemos mucha ansiedad. Ya los niños, desde que ven un vehículo raro, ven una persona que está en un lugar, ya usted sabe que inmediatamente hacen el llamado a la alerta y ya anda todo el mundo con un peñón en la mano o un palo para proceder en consecuencia. Entonces, tienen obligatoriamente que ofrecer una respuesta con relación a esto. ¿Qué pasó? Porque está en manos de la autoridad. La autoridad tiene que obligatoriamente dar un informe de qué sucedió allí. Y ahora que tú dices eso, yo veía en el día de ayer en las redes un colega de otro medio donde una persona denunciaba que en una escuela, no sé si era el mismo caso, un vehículo, una Changán blanca, decía. En mi casa pasó ese vehículo. Y parece que le iba dando seguimiento al transporte escolar y cuando llegó a un punto, entonces ahí como que intentaron también hacer lo propio y como se dieron cuenta de que lo estaban vigilando o que crearon algún tipo de alerta, entonces emprendieron la huida. Y esa persona hacía el llamado de que, bueno, hay que tener cuidado incluso los padres cuando dejan a los niños en el punto de recogida del transporte escolar, precisamente para evitar este tipo de situaciones. Entonces, al parecer, algo está pasando. Uno no puede decir que sí o que no,
son denuncias. Lamentablemente la situación crea mucha ansiedad, incluso que se levanten especulaciones y hasta que cualquiera pueda confundir cualquier tipo de situación con algo similar. Oye, Entonces, cualquier por loco lo salga a tanto, teorizar también. Ahorita sale un loco a teorizar. exactamente, y alarmar más de la cuenta. Por lo tanto, es importante que en ese sentido las autoridades den las orientaciones pertinentes y oportunas, pero sobre todo veraces de qué está pasando y cuáles han sido las circunstancias o posibles circunstancias de los casos en específico que han llamado la atención en los últimos días de estas desapariciones tan repentinas y tan inexplicables de momento. Mire, aquí se dan casos constantemente de personas, principalmente jovencitas, que se desaparecen, que la madre sale a dar, a pedir información, a pedir ayuda a través de las redes sociales, van ante la autoridad y en multiplicidad de casos, no en todo, pero en multiplicidad de casos, o se van con un amiguito, o discuten con la familia, o se van con un tigre. Esa es la realidad monda y lironda que nosotros no podemos ocultar y que lamentablemente nos invade y que obligatoriamente la autoridad está compelida a ofrecer detalles de estas situaciones y a dar las informaciones precisas con relación a estos hechos, porque se está generando una narrativa de que en República Dominicana niños y adolescentes se están perdiendo o que se lo están llevando. Y lo que no me gusta es que se está montando una especie de leyenda urbana de que aquí se está negociando con órganos. Yo no digo que de aquel lado lo hagan, porque hay pruebas de eso incluso. Que estamos bien lejos. Que estamos bien lejos, pero para que ese tipo de situaciones se den, deben existir ciertas condiciones que necesariamente no son las imperantes cuando se desaparece una persona. Hay que establecer aquí, aclarar y orientar en torno al tema. Para que haya tráfico de órganos, como la gente lo quiere plantear en una narrativa de inventiva y de leyenda, eso es sumamente delicado. Usted tiene primero que identificar si la persona es compatible, si ese órgano está en condiciones. Intervienen más de 40 médicos. Eso no es a lo loco, de que se llevan un fulano, vamos a mocharle la que es y nos lo llevamos por ahí y lo dejamos en un sitio. Eso no es así, como si se tratara de una pieza de un carro. El motor de arranque que tiene 2 tutos que le sirve a Jave, vamos a ponérselo ahí. No es así. Sin embargo, yo no diría que tal vez el extremo y el fin sea tráfico de órganos como tal. Pudiese ser trata, a saber, aquí nosotros especulando lo que pudiese pasar. Tú mencionas aquel lado. Yo recuerdo que aquí hablábamos en un momento cuando la situación migratoria era crítica o más crítica, porque nunca ha dejado de ser crítica lo que vivimos respecto a nuestros vecinos, y el tema y la peligrosidad de las bandas. Y todo lo que aparentemente se estaba generando con estos grupos más allá del narcotráfico mismo. E inclusive se habló de secuestros y demás. Por eso vuelvo y repito, lo oportuno sería que las autoridades frente a estos casos den las informaciones propicias para que la ciudadanía deje de especular o crear sus propias conclusiones de lo que pudiese estar pasando respecto a estas desapariciones. Mira, esas explicaciones son de una necesidad imperiosa y que no se le dé largas al asunto, porque nosotros estamos expuestos a muchos escenarios perjudiciales. Nosotros internamente, y estamos pasando por alto ese detalle, lamentablemente aquí en aras de la política y en aras de conseguir ganancia política, De todo hacemos se algo. recurre a cualquier práctica y se empiezan a divulgar cualquier tipo de especie. Pero tenemos que tener pendiente también que esas explicaciones tienen una necesidad imperiosa, porque nosotros vivimos principalmente del turismo.
Y el turismo es imagen. Ujú. Es imagen del país. Cuando se empiece a propagar la especie de que en la República Dominicana no se puede venir con niños porque están siendo secuestrados, están siendo robados, están siendo lo que usted quiera, como usted quiera llamarle. Jodimos ahí. Eso económicamente va a tener una repercusión catastrófica para la República Dominicana. Entonces nosotros no podemos perder de vista que aquí hay gente, como se ha hecho ya en otras oportunidades, que recurre a lo que sea con tal de ganar, Ujú. de obtener ganancias políticas. Y también tenemos esos enemigos naturales, que son otros destinos turísticos, que no siempre recurren a estrategias santas para tratar de ganar preeminencia sobre los demás. Entonces, esos son aspectos que hay que tener muy en cuenta. Y eso del tráfico de órganos... De momento, digamos que es muy extremo. No, como dice Julio, se requiere, es un delito muy sofisticado, que requiere de muchas capacidades y de una infraestructura, tanto humana como médica y de otra Sanitaria, y profesional. Sí. Pero no se puede descartar, porque no se puede descartar nada, absolutamente. Pero tenemos que tener cuidado con eso, con esos dos aspectos. De que no a un caso que no tenga cierta trascendencia, que a veces no pasa de un problema familiar, se le quiera dar ciertas características, porque eso va en contra de las autoridades de turno, o que responda precisamente a intereses económicos de otras naciones que están en pugna, que están, ¿verdad?, en competencia, que es la palabra más correcta, en cuanto a atraer visitantes, a atraer turistas. Hay muchos aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de...